Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, ¿verdad? Hoy ya estamos jueves en el programa 1069, 25 de junio. Y amados hermanos, venimos diciendo, ¿verdad? Las consecuencias que están pasando en el mundo y cómo nosotros debemos estar en alerta, cómo nosotros debemos estar orando, cómo nosotros debemos estar gimiendo por nuestros hermanos, y no solamente nuestros hermanos, sino también por todo lo que ha creado Dios, ¿verdad? En el caso de los hombres, mujeres, niños, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y las señales cada día se están mostrando más, amados hermanos. Y da tristeza ver, hermanos queridos, que ya está escrito, ¿verdad? Allí en Mateo 24, ¿verdad? Que habrían diferentes terremotos en diferentes lugares. Pero ayer, hermano, se sacudió Venezuela. Hermanos, con 2 terremotos de 7, ¿verdad? 7 con algo, donde hay mucha gente atrapada. Y nosotros debemos estar velando, nosotros debemos estar orando, amados hermanos, ¿verdad? Porque no sabemos, hermanos, la magnitud de esas personas atrapadas entre las paredes, los escombros. Hermanos, debemos ser sensibles, debemos de estar orando, debemos de estar clamando, amados hermanos, y también no solamente por un país de acá, de América del Sur, sino que debemos ser sensibles, ¿verdad?, a cuando están pasando todas estas cosas que estamos viendo como señal, hermanos queridos, ante la venida de Cristo, los dolores de parto. Los dolores de parto ya comenzaron. Estuve viendo cómo sacaban gente, hermanos, hombres, mujeres, niños, de abajo de los escombros, amados hermanos. Y debemos ser sensibles, debemos hacer la voluntad de Dios y debemos estar orando, aún con lágrimas, ¿verdad? ¿Cuántas personas están atrapadas debajo de esos escombros, hermanos? Edificios de 22 pisos se vinieron abajo, amados hermanos. Y sabemos que estamos en ese tiempo. Sabemos que hemos nacido para el tiempo de dolores de parto. Pero el tema está, nos interesa, somos sensibles, ¿verdad?, a que son seres humanos. Son, hermanos, hechos por nuestro mismo Dios. Tal vez muchos negarán a Cristo. Tal vez muchos no conocen a Cristo. Pero son seres humanos, donde la iglesia debe de estar orando, debe de estar gimiendo, debe de estar clamando. Amados hermanos, ¿verdad? Es espantoso lo que acabo de ver, hermanos queridos, aún una pastora tirada bajo los escombros con las piernas con una pierna quebrada, hermanos, y están sacando con perros, gente especializada, y no dan abasto, amados hermanos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ustedes, yo, debemos ser sensibles cuando hay un terremoto, cuando hay, hermanos queridos, un deslizamiento de tierra. Ah, pero esto es allá en Perú, esto es allá en tal lado. No, hermanos, no. La iglesia está puesta en la tierra como luz y sal, ¿verdad?, para estar orando, para estar clamando. Y, hermanos, yo ayer lloraba, ¿verdad?, antes de acostarme, porque yo pensaba cuántas personas hay bajo los escombros vivas, sufriendo con sus huesos quebrados, ¿verdad? Y aún pensando, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, ¿verdad?, mis hermanos,
hermanos queridos, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Así que, hermanos, vamos a estar orando, pidiendo piedad y misericordia, porque Venezuela no está acostumbrada, ¿verdad?, preparada para los terremotos, igual que Uruguay, igual que Argentina, ¿verdad?, y muchos países en el mundo. Chile sí está preparado, Japón está preparado, amados hermanos, pero igual, hermanos, el desastre es muy grande, como hubo en Japón, el 2010, 2011, hermanos, y debemos estar clamando. Hermanos, las fallas, ¿verdad?, de la tierra son muchas, no solamente la falla de San Andrés, hay más fallas, amados hermanos, y está todo como una olla a presión la tierra abajo, ¿verdad? Es impresionante, en cualquier momento, hermanos, podemos ver un terremoto mucho más grande. Hermanos, ¿y dónde está la sensibilidad del pueblo de Dios? ¿Dónde está el amor hacia nuestro prójimo, amados hermanos? Por eso vamos a estar orando. Vamos a estar orando por Venezuela, ¿verdad? Vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia de todas aquellas personas, hermanos, que están bajo los escombros, ¿verdad? Y están vivas. Padre, te pedimos por esas almas, Dios, que están bajo los escombros, que están vivas, Señor, con sus huesos quebrados. Te pedimos piedad, oh Dios. Te pedimos misericordia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento bajo esos escombros, Señor. Señor, ayúdalo, por favor. Ten misericordia, Dios. Socórrelos, Padre. Socórrelos. Señor, edificios han caído. Señor amado, y cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres están bajo esos escombros vivos, Señor. Acabo de ver a esa pastora con una pierna quebrada bajo los escombros, Señor. Señor, ten misericordia de Venezuela. Ten piedad, oh Dios, de Venezuela, Dios. Y que todo esto, Dios, sea para que ellos busquen tu rostro, Jesús, se arrepientan de sus pecados y que puedan ser salvos, Señor. Te pido, Dios, misericordia. Misericordia para aquellos que han perdido sus familiares, sus seres queridos. Que tú los fortalezcas, que tú los guardes, los protejas. Pero aquellos, Señor, que todavía no han sido sacados bajo los escombros. Te pido, Dios, que tú fortalezcas a esas personas bajo los escombros. Señor, y envíes, Señor, a esos hombres, esos perros que están adiestrados, Dios, para todos estos acontecimientos. Puedan sacarlos, Señor amado, aleluya. Solo tu mano, Dios, puede salvar a esa gente. Solo tu misericordia puede rescatar a esa gente, Señor. Fortalece a esos bomberos. Fortalece, Señor amado, aleluya, ese ejército. Fortalece, oh Dios, a cada uno que está ayudando para sacar, Señor, aquellas almas. Por eso te pedimos piedad. Por eso te pedimos misericordia, Dios. Pero no solamente, Señor, por Venezuela. En otras partes del mundo está pasando lo mismo, Señor. Ten piedad y misericordia, Dios. Sé que estamos en los dolores de parto.
antes de tu venida, Señor. Y gracias, Señor, porque había alerta de tsunami, oh Dios. Qué desesperación, sabiendo que los edificios se han venido abajo y luego esperar un tsunami, Señor. Gracias, Padre, que no permitiste el tsunami. Lo mismo, Señor, que en Japón. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Miramos que somos polvo. Mira, Señor, que somos creación tuya. Ten piedad, oh Dios, ten piedad, Señor. Ten misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, como iglesia, como cuerpo de ti, oh Dios. Oh Santo de Israel. Señor, mira los hospitales, que hay un hospital que también se vino abajo, Señor, parte de un hospital se vino abajo. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a orar, a clamar, a tener nuestro corazón quebrantado, porque ellos son nuestro prójimo, Señor. Ellos son nuestro prójimo y debemos amar al prójimo, Señor. Debemos orar, clamar, gemir, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que tú los fortalezcas en este momento de luto, en este momento de dolor. Los fortalezcas y los traigas hacia ti, Padre. Que puedan reconocerte a ti, Jesús. Pero mira también cuántos hermanos, como esta pastora con la pierna quebrada bajo los escombros. Señor amado, cuántos hermanos, Señor, también están sufriendo en este momento, Señor. Fortalece a mis hermanos, fortalece a esa pastora, Señor. Toma el control de esa pierna quebrada, Señor, y vaya a saber qué más tiene, Señor. Ayúdala, Padre, fortalécela. Y si había más gente, Señor, aleluya, allí en ese lugar, Señor, trae la sanidad. Oh, Dios mío, aleluya. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Ten piedad y ten misericordia, Señor, sobre cada país que están pasando estos desastres naturales. Hemos visto, Señor, en varias partes del mundo las tormentas, los vientos, los tifones, arrasando con las casas, arrasando, Señor, con los animales. Oh Dios de misericordia, ten piedad, oh Dios, ten piedad, oh Dios. Sé que todo está escrito, Dios, pero tú nos mandas orar y clamar por aquel que sufre. Oh, Dios mío, aleluya. Cuántas almas han perdido sus hogares. Cuántas almas, Señor, sus casas ya no están más. Señor amado, aleluya, por esos vientos, por esas tormentas. Oh, Dios mío, piedad, oh Dios, piedad, oh Dios, piedad, piedad y misericordia, oh Dios. Piedad y misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Y te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permites orar junto con mis hermanos, Señor, por todas esas vidas, Señor, que son parte de tu creación, Señor. Y tú los amas como tú nos amas a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Padre, a velar por esas almas. Oh, Santo de Israel. Despiértanos, Padre, despiértanos. Porque estamos en un momento muy especial, oh Dios. Se acerca tu venida, oh Dios. Y todo este acontecimiento, la palabra lo dice, que se van a cumplir, oh Dios. Pero también tu palabra dice, Señor, allí en Ezequiel 22:30, busqué a uno que hiciera vallado entre el cielo y la tierra, que clamara desde la tierra y no encontré a uno, para que yo no la destruyera. Oh Señor, nos ponemos junto a nuestros hermanos, Dios, entre la tierra y el cielo, Dios mío, aleluya, para que tengas piedad, para que tengas misericordia.
Señor, trae arrepentimiento a las almas. Trae arrepentimiento, Dios, para que sean salvas. Aun aquellos que están bajo los escombros, Señor. Trae arrepentimiento para que acepten a Cristo antes de la partida, Señor. No permita que se vayan de esta tierra sin ti, Señor. No lo permitas, Padre. No lo permitas, Padre. Ayúdalos, Padre. Ten misericordia de ellos. Que en esa última gota de vida ellos puedan aceptarte a ti, oh Dios, ahí en esa soledad, bajo esos escombros. Ellos puedan ser salvos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque estás escuchando a miles y miles de hermanos orando y clamando por Venezuela, Señor. Y por cada país que está pasando lo mismo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendito sea Dios. Dios bendiga a cada hermano. Amén. Hermanos, tenemos que amar al prójimo. Amar a aquellas personas aún que desprecian a Dios. A esto nos llama Dios, hermano. Velar, orar, llorar por el prójimo, hermano. Como que fueran familiares nuestros. Como que fueran seres queridos nuestros. Que Dios, hermano, nos dé un corazón sensible para este tiempo final. Acá vemos, hermanos, como la tierra, ¿verdad?, puede temblar y traer desastres. Pero a mí Uruguay no. Uruguay estos años anteriores ha temblado, ¿verdad? Y muy cerca de acá donde vivo yo, en el Sauce, fue la última vez. Uruguay también puede temblar, hermanos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar constantemente en oración, velando por aquellos que no conocen a Dios, para que no partan de esta tierra, hermanos, sin Cristo, ¿verdad? Yo sé que muchos se lavan las manos como Pilatos. Está todo escrito y se va a cumplir. Pero el corazón de Jesús llora. Tu corazón, que Cristo está dentro tuyo, tiene que llorar. Hermanos, y tú me podrás decir, con todos los problemas que yo tengo, todavía más carga. Dios nos llamó para ser soldados y no mirar nuestros problemas. Jesús nunca miró sus problemas. El apóstol Pablo nunca miró sus problemas. El apóstol Pedro nunca miró sus problemas cuando fueron llamados al ministerio. Hermano, y tú y yo, o sea, cada uno de nosotros fuimos llamados, amados hermanos. Por eso, que Dios ponga en nosotros un corazón constricto y humillado. Porque ese corazón jamás Dios va a despreciar, hermano. Y tal vez alguno que esté escuchando ahora o más adelante, yo no tengo un corazón constricto y humillado, pedile a Dios, Señor, cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Como dice en Ezequiel, que Él cambiaría nuestro corazón endurecido de piedra y pondría un corazón de carne. Amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender que esto es el comienzo de los dolores de parto. El comienzo, hermano. Y debemos estar velando porque esto no es un juego. No es un juego. Que Dios nos ayude,
que Dios nos fortalezca y que nos dé esa capacidad, ¿verdad?, de amar al prójimo. Dos mandamientos deja nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera iglesia del Señor, hermano. No es show. No es show. Andan corriendo de acá para allá, haciendo bandas de música, cuando tendríamos que estar todos arrodillados, pidiendo piedad y misericordia a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a crecer conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ser esos hijos agradables a ti. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre y gozarnos con aquel que se goza. Ese es el corazón de la iglesia. Ese es el corazón de Jesús que está dentro nuestro, hermano. Si no llegamos a tener ese corazón, debemos pedirle a Dios: Señor, cambia mi corazón. Cambia mi manera de pensar. Hermanos queridos, tiempos muy difíciles, que solamente el Espíritu Santo nos fortalecerá. Que Dios nos ayude, hermano, a entender lo que estoy hablando. Que Dios nos ayude a ser esa iglesia que Dios desea sobre la tierra. Que Dios ponga su mano, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando de Nehemías nuevamente, hermano. Nehemías es algo muy especial para la iglesia hoy, porque nos muestra las artimañas del diablo. Nos muestra, amados hermanos, que es un enemigo que nos odia. ¿Se acuerdan como enseñamos hace unos días atrás? Con un odio amordazado. Nos odia. En este momento él se está gozando con todo lo que está pasando en el mundo. Él odia al ser humano. Él odia que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Nos odia, hermano. Y Jesús nos compró. Nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. Pero Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestras flaquezas. Él sabe nuestros temores, nuestra debilidad. Él lo sabe, amados hermanos. Y no va a dejar de pelear hasta que nosotros partamos de esta tierra. Él va a querer que tú y yo abandonemos la fe en Jesucristo. Y no te va a venir a atacar una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Te va a venir a atacar constantemente. Te deja un tiempo y vuelve. Te deja otro tiempo y vuelve. Eso es lo que me enseña la palabra, hermano. Por eso tanto tú como yo tenemos que estar amando la palabra, viviendo la palabra, poniendo la palabra por obra. Como hablamos ayer, someteos a Dios y resistí al diablo. El diablo siempre va a golpear, de una manera u otra. Hermanos, y Nehemías, hermanos, nos muestra la guerra espiritual. Nehemías nos muestra la guerra espiritual, amados hermanos. Y cómo Nehemías obedecía a Dios, era fiel a Dios. Y Dios le revelaba, ¿verdad?, las artimañas del diablo. Por eso, hermanos, vamos a leer Nehemías 6,
Ayer leímos 6:1. Ahora vamos a leer del 6, ¿verdad? Y nos vamos a detener para seguir hablando a través de versículos bíblicos, hermano. Maquinaciones de los adversarios. Ese es el título. Hoy podríamos decir las maquinaciones de los demonios, de los espíritus inmundos, de los principados, de las potestades de las tinieblas, de los gobernadores de maldad en las regiones celestiales y el mismo Satanás que los gobierna. Maquinaciones de los adversarios. No tenemos un enemigo. Tenemos varios enemigos, hermanos, amordazados que nos odian para ser destruido el pueblo de Dios. Pero cuando yo vivo la palabra, cuando yo me aferro a Dios, por más lucha que vengan, y glorifico a Dios, por eso la palabra dice, amados hermanos, gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Gozaos, hermanos. El diablo no te va a querer soltar, María Jaque, Celintano y la esposa. No los va a querer soltar. Ni a mí tampoco. Va a querer siempre atacar, ver nuestra debilidad y venir por el este, por el oeste, por los 4 puntos cardinales. Atacar tu vida, tu familia. Amados hermanos, maquinaciones de los adversarios. Acuérdense en que somos soldados de Cristo. Y tú y yo tenemos que estar armados, ¿verdad? Con las armaduras de Dios, que es la palabra. Cuando oyeron Sabalac y Tobías y Gesén el árabe, acuérdense que había arrancado solamente Sabalac, pero ahora ya no está solamente Sabalac, ahora ya está Tobías, ahora está Gesén, ¿verdad? Y lo demás de nuestros enemigos, así que habían más todavía, ¿verdad? Que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las puertas, ¿verdad? Ayer hablamos lo que significaban las puertas, dimos una enseñanza sobre las puertas, amados hermanos, pero ellos hasta ahí, hermanos, habían edificado el muro. Pero las puertas, hermanos queridos, significa, ¿verdad? Como el que decía yo ayer, no me sale la palabra que me salía ayer. Las puertas significa, hermanos queridos, que hay un límite, ¿verdad? Hay un límite en cada puerta, hay un límite, ¿verdad? Ese límite todavía no estaban los muros, pero en las puertas no, amados hermanos. Y Sabalac y Tobías sabía el significado de las puertas. Sabía que podía atacar, porque él, hermano, no tenía límites para atacar. Pero cuando las puertas fueran, ¿verdad?, puestas las hojas, ya ahí quedaba del lado de afuera, amados hermanos. Entonces, tanto tú como yo, ayer hablamos y enseñamos, ¿verdad?, que estas puertas que podemos tener en nuestro corazón tienen que ser restauradas y puestas cada una en su lugar. Muchos cristianos con envidias, con celos, ¿verdad?, hasta con odios. Puertas que deben estar cerradas hacia el enemigo. Y entonces, hermanos, miren lo que sigue diciendo. Sabalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cómo Nehemías sabía que ellos habían pensado hacerle mal? Eso era la comunión íntima de Nehemías con nuestro Padre Celestial, que le revelaba lo que Sabalac y Tobías hacían en secreto para conspirar contra su vida.
Esa es la comunión íntima que tú tienes que tener con Dios, ¿verdad? Para cuando el enemigo venga a acechar contra tu vida, seas advertido, ¿verdad? Un ejemplo. Jesús iba caminando con Pedro. El maestro, el Mesías, iba caminando con su discípulo. Y Satanás pide a Pedro y a los 11. No solamente a Pedro, pidió a los 11. Pero Dios le habla directamente a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo Satanás se iba a pedir a Pedro cuando Pedro estaba caminando con Jesús? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Satanás es un atrevido, ¿verdad? Y así como viene para pedir a Pedro, también viene para pedirme a mí y a ustedes. Ahora Jesús, vuelvo a repetir lo que he dicho en otras clases anteriores, no dijo, Pedro, yo voy a reprender al diablo y no te va a poder tocar. No dijo eso. Jesús dijo, he clamado al Padre para que no te falte la fe. Quiere decir, hermano, que Satanás, ¿verdad?, es instrumento de Dios para que nosotros reflejemos a Cristo y seamos obedientes a Dios. Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. ¿Quién te enseñó? Eso no es doctrina bíblica. Eso no es doctrina bíblica, amados hermanos. Arrancan el Antiguo Testamento pidiendo a Job. Subió al tercer cielo, amados hermanos. Sí, pero ahora Cristo lo venció en la cruz de Calvario, pero sigue como opositor contra la iglesia, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña Nehemías? La guerra espiritual. Mira, vamos a parar acá y vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis, miren esto, Apocalipsis 12:10. Ya acá la iglesia no está más en la tierra. Ya fue arrebatada. Aquí estamos en la tribulación, ¿verdad? Y luego la gran tribulación. Estamos en esa parte de la tribulación donde la iglesia ya no va a estar más. 12:10 de Apocalipsis dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos. Escuche esto, ¿sí? La iglesia ya no va a estar más. Sin embargo, en este periodo, Satanás es derribado del segundo cielo y lo tira por tierra. Pero mira lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del segundo cielo, ¿verdad? Fuera de poder llegar, ir y hablar con nuestro Padre Celestial, porque Él sube al tercer cielo para acusarnos, hermanos. Ya después de acá no puede subir más, hermanos, ¿verdad?, a estar en la presencia de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, entonces, en esta guerra de Nehemías, amados hermanos, vemos la estrategia de Satanás, hermanos, como día y noche, hermanos, Satanás estaba
con sus maquinaciones para que el muro no fuera edificado, para que las puertas no fueran restauradas, continuamente acusando a los hijos de Dios, hermanos queridos, en este caso a Nehemías y al pueblo. Hoy, en esta guerra espiritual, pasa lo mismo. Cuando a mí me dicen, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios, es porque no leen la palabra, es porque no escudriñan la palabra. Pedro, vuelvo a repetir, iba caminando con Jesús. Resucitaban los muertos, daba vista a los ciegos. Sin embargo, Satanás pide a Pedro y a los 11, ¿verdad? Los pide. Y Jesús no dijo, yo voy a reprender al diablo. No te va a poder tocar, Pedro. Dijo, no. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando yo voy a Nehemías, veo un hombre espiritual, donde él, hermanos, estaba en la presencia de Dios y Dios le revelaba las artimañas del diablo a través de Sanballat y Tobías. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Entonces, nuestro acusador va a estar hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, contra ti y contra mí. Cuando a ti te digan, el diablo a mí no me puede tocar, decir, esto no viene de parte de Dios. ¿Sí? Porque el diablo va a ser echado fuera después que la iglesia se vaya, amados hermanos. Lo leí recién en Apocalipsis. He lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba día y noche. ¿Verdad? Ah, no, pero está loco. A mí el diablo no me puede tocar. ¿Y cómo tocó a Pedro? ¿Y cómo tocó al sumo sacerdote Josué? ¿Y cómo tocó a Job? ¿Cómo lo pidió? Ah, ¿y nosotros qué somos? Hermano, vamos a meternos en la palabra, vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver el caso de Nehemías, que tú y yo tenemos que ser un Nehemías espiritual. Tenemos que estar preparados para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe. ¿Cómo va a atacar Satanás por un lado, por el otro? Nehemías lo sabía. Mira lo que dice. En el 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. El campo de Ono, amados hermanos, era un llano donde Benjamín, ¿verdad? Los descendientes de Benjamín hicieron aldeas, ¿verdad? Entonces, ahí lo querían llevar, ¿sí? A ese llano, a las aldeas, ¿verdad? De los descendientes de Benjamín. Dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cómo sabía Nehemías que ellos habían pensado? En la mente, pensado, no hablado. Acuérdense en que el odio amordazado no habla, ¿verdad? Pero Dios le revelaba a Nehemías, hermano. Dios le revelaba a Nehemías. Y eso es lo que Dios quiere de ti y quiere de mí. Que cuando el enemigo te va a atacar, Él te lo pueda revelar. Pero para eso tenemos que tener una comunión íntima con Dios, hermano. A esto nos llama Dios, a una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, como diciendo, no me interesa. Yo estoy en los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios se van a cumplir en mí. Pero ¿cuánto pueblo de Dios hoy escucha la voz de Sanballat, escucha la voz de Tobías, escucha la voz de Doc, de los egipcios, amados hermanos, y no escucha la voz del Espíritu Santo? Hermanos queridos, tenemos que someternos a Dios, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, hermanos queridos. Dice, y no puedo ir porque cesaría la obra
dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. ¿Se dan cuenta lo que hace el diablo? No es que te viene a atacar una vez y ya te dejó. No, no, no. Acá, hermanos, 4 veces. Y Nehemías parado en la palabra de Dios. Parado, hermanos, en las cosas de Dios, firme. Y así tiene que ser tú y yo, amados hermanos. Y enviaron a mí con el mismo asunto, hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sabalac envió a mí su criado. Mira, no le mandó a cualquier persona, le mandó a su criado, ¿verdad? Como diciendo, al criado va a escuchar. Y ahí yo voy a tomar a Nehemías. Entonces Sabalac envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Hermanos, quiero pasear un poco por la Biblia. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en la tentación de Jesús, ¿verdad? Cómo el diablo de distinta manera quiso, ¿verdad?, que nuestro Señor cayera en la tentación, ¿verdad? Así como atacó a Nehemías varias veces. Dice Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo porque está con mayúscula. O sea que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad?, para que fuera tentado. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, miren la estrategia del diablo. Lo observó, y cuando él tuvo hambre, ahí atacó. Ojo al gol, hermano. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. No le alcanzó con un solo ataque, viene de vuelta a atacar, ¿verdad? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. Lo resistió, no lo ató, lo resistió. ¿Verdad? Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Fíjense en cómo conoce la palabra Satanás, ¿verdad? Cómo lo tentaba por la misma palabra. Y en las manos te sostendrán para que no trompiece tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Mira lo que le dijo Jesús. Esto es divino, hermano. No tentarás al Señor tu Dios. Es la primera vez que Jesús le muestra, ¿verdad?, a Satanás en la Escritura que él era Dios. Por eso le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero miren esto, en el 4:13,
Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Por un tiempo. Quiere decir que en la Biblia no está, pero se apartó por un tiempo. Jesús fue tentado en todo, mas nunca se halló pecado en él. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y no, pero yo soy hijo de Dios y me pasa esto y me pasa aquello y yo no sé por qué, si ahora yo estoy en la iglesia y yo amo a Jesús y que esto y que el otro. Hermano, tenemos que escudriñar la palabra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces acá en Nehemías dice 6:5, entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Un engaño, una mentira, ¿verdad? Quería desanimarlo, hermano. Trató por todos los medios, ¿verdad, hermano?, de desanimar. Ese es un trabajo arduo que hace Satanás en secreto contra tu vida. El desánimo, la mentira, la murmuración, para que tú bajes los brazos en la obra en la cual Dios te ha llamado, hermano. Por eso tenemos que leer las Escrituras. ¿Saben que lo he escuchado tantas veces, hermanos? Hermanos preciosos, pastores preciosos, que el diablo no nos puede tocar. Tocó a Jesús, hermano. Lo tentó a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, Dios te quiere fortalecer, ¿verdad? Vamos a pasear por la Biblia. Y después mañana seguiremos en Nehemías, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, 2 Corintios. ¿Qué nos dice 2 Corintios? 2 Corintios 2:11. Dice así, 2:11, vamos a ir al 2:11 al 15. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. A mí no me interesa Satanás, a mí lo que me interesa es Jesús. Claro, Jesús es el que te da la vida, pero tenés que saber cómo ataca el enemigo. Tenés que saber cuáles son las artimañas del diablo, contra tu vida, contra tu familia, contra la iglesia, contra tu pastor. Hermanos, somos soldados de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, porque por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué respiraba Nehemías? Olor a vida, ¿verdad? Sanbalat y Tobías querían implantarle olor a muerte, amados hermanos. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con tu vida? ¿Verdad? Que no tengas olor a vida, un olor fragante, por obedecer a Dios y ser fiel a Dios. Él lo que quiere es imponer olor a muerte, amados hermanos. A Mari le pasó que fuimos a predicar a una iglesia, hermanos, y prediqué
Y a mí Dios no me mostró nada. Pero cuando salgo, Mari dice, vámonos de acá, vámonos de acá. Y digo, ¿qué pasó, Mari? Hay un olor a muerte que es espantoso acá adentro. Y Dios no me lo mostró a mí, se lo mostró a ella. Hermanos, no pasó un mes y muere el pastor. Y la iglesia, nunca más. Los fieles salieron engañando a sus esposas y no sé cuántas cosas más. Que Dios nos revela. Y yo y Mari somos uno. Vamos, no, hay un olor a muerto que es espantoso. Dios a mí no me lo mostró. Entonces, hermanos, Satanás trabaja, ¿verdad?, para que en tu vida haya olor a muerte. Pero esto nunca lo escuché en mi vida. Bueno, lo dice la palabra. Amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a... Bueno, tengo 1 Pedro 5:8. Sabemos clarito que allí dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? En el cual tenemos que resistir firmes en la fe, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Pero cómo? ¿No es pare de sufrir esto? Hermano, vamos a conocer la verdad. Vamos a leerlo todo para que ustedes lo vean. Dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, ¿verdad?, amordazado, esa palabra me encantó, amordazado. Ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Al cual resistir firmes en la fe, firmes en la palabra, como lo resistió Jesús, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Se van cumpliendo los padecimientos en todo el mundo. Al cual resistís firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco. Ay, hermano, qué tremendo. Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Quiere decir, hermano, que Satanás es instrumento de Dios para que nosotros seamos perfeccionados por la palabra y por el Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, Nehemías, hermanos, Nehemías, no podemos perder el enfoque de Nehemías. Nehemías, hermano, por más que Satanás le quiso entrar, por más que lo quiso hacer sufrir, él estaba parado en obediencia y siendo fiel a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, Jesús, para aprender obediencia, dice que tuvo que padecer, y era Jesús, hermano, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder entender esto. Vamos a ir a 2 Corintios vuelta. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, hermanos, que nos dice la palabra. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Vamos a leer del 10:3, hermano. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mira qué tremendo. La carne tiene que ser un estuche, ¿verdad? Donde la carne tiene que estar sepultada. Es un estuche. El que tiene que hablar, hermano, es el espíritu, ¿verdad?
para que tu alma obedezca. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según lo que ven nuestros ojos carnales. Nuestros pensamientos, no podemos actuar así. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestro Dios, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Nuestras almas son poderosas en Dios. Yo no puedo escuchar la voz de Zabalán, yo no puedo escuchar la voz de Tobías, sino que yo sé que las armas que Dios ha puesto en mí son poderosas. Dice, mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. El tema es, amados hermanos, 2026, ¿qué es lo que está escuchando la iglesia del Señor? ¿A quién está escuchando? ¿A nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra? ¿Mis ovejitas oyen mi voz? ¿O escuchan otras voces? Amados hermanos, tenemos que tener discernimiento como tenía Nehemías, porque el enemigo va a hacer toda clase de engaño, ¿verdad? Vamos de vuelta aquí. Miren, vamos a ir 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire lo que dice Pablo, hermano. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo nosotros nos vamos a cuidar, hermanos, como dice Pablo y lo dice Pedro, con temblor nuestra salvación? Estamos peleando con un enemigo que no lo vemos. Estamos peleando con un amigo amordazado que no te habla. Hermanos queridos, es como que fueras a un ring, a un boxeo, y el boxeador contrario tuyo es invisible. Es invisible. Te va a pegar por toditos lados y vos nunca lo vas a ver. ¿Verdad? Un mal ejemplo. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que aunque el diablo se quiera hacer invisible, el Señor nos revela y nos muestra dónde está y cómo está atacando. Ahora, si yo no tengo esa comunión íntima, voy a pelear con un amigo invisible. ¿Quién me revela? ¿Quién me enseña? ¿Quién me exhorta? ¿Quién adiestra mis manos para la guerra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano? A victoria fuimos llamados. Hermano, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a ir. Yo puse acá, Nehemías tenía el escudo de la fe. Nehemías tenía el escudo de la fe puesto. Y eso lo encontramos en Efesios, ¿verdad? Acá en Efesios, hermanos, nos habla clarito el escudo de la fe. Efesios 6:16, que está hablando de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Pero yo solamente quiero tomar este versículo. ¿Qué es lo que tenía Nehemías? El escudo de la fe, amados hermanos. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, que aunque podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo estaba vestido Nehemías? Hermano, con la armadura de Dios, ¿verdad? Porque tenía el yelmo. Él nunca dejó entrar el temor, el miedo a su corazón. O sea que tenía el yelmo, hermano, y tenía el escudo, ¿verdad?
tenía todos los atributos de lo que dice la palabra, amados hermanos, de la armadura de Dios. Y así tiene que estar tú armado y yo armado, y más en este tiempo, hermano. Vamos, 1 Timoteo 4.1, a ver qué nos dice 1 Timoteo 4.1. Mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos en ese tiempo. Por eso Dios nos está haciendo hablar de Nehemías, amados hermanos. Porque Sabalac, Tobías, el de Doc y los egipcios, más todo lo que estaban allí, eran espíritus engañadores para parar y frenar la obra de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se ha levantado hoy? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, amados hermanos, y esto es el gran tema que está teniendo hoy la iglesia, ¿verdad? La iglesia necesita una restauración en lo espiritual, hermanos. ¿Y quién la puede dar? Nuestro Señor Jesús, si yo me humillo ante Él, amados hermanos. Por eso son tiempos peligrosísimos. Comenzamos hoy con la oración y el clamor por Venezuela. Es espantoso la cantidad de gente dentro de los escombros. Hermano, una pastora con la pierna quebrada, ¿verdad? Hermano, tenemos que ser sensibles, tenemos que llorar. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos papás, cuántos mamás allí, bajo los escombros, hermano? Es espantoso todo lo que vengo viendo, de ayer a hoy, hermanos queridos. ¿Verdad? Ayer me acosté como a la 1, viendo todo lo que está pasando en Venezuela. Y la iglesia es en Venezuela. Hermano, tenemos que tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque también Satanás toma, ¿sí? Está todo escrito. Pero Dios manda a que estemos orando, velando, llorando. Llorar con el que llora, ¿verdad? Y hoy hay muchas familias en Venezuela llorando, hermano. Llorando, ¿verdad? Me fui del tema, pero quiero que ustedes tengan un corazón contrito y humillado, porque eso es amar al prójimo. Cuando no nos interesa, quiere decir que no amamos al prójimo. Porque esas almas que están vivas todavía, Undalaya, la Bayanda, la Basay, bajo esos escombros, están clamando, están llorando, doloridos. Amados hermanos, como esa pastora que los muros ahí se le cayeron, no sé el techo, no sé lo que fue, le quebró la pierna. No había auto, no había nada para llevarla. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Satanás también está sacando de nuestro corazón amar al prójimo con gran astucia. Y aún siervos que dicen, está todo escrito, todo se va a cumplir, se lavan las manos. El Hijo de Dios no tiene que pensar así. Las señales están para que nosotros amemos al prójimo cuando empiecen a suceder. Y no como juicio, que tomemos como juicio, se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. Pero tú y yo tenemos un deber. Y esa es otra estrategia del diablo que le está enfriando el corazón a muchos y dejan de amar a su prójimo. Y esa es otra artimaña del diablo, hermano, endureciendo los corazones, cuando Dios quiere poner un corazón de carne y sacar el corazón de piedra. He hablado con pastores. No, Tomasino, todo eso se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. Pero ¿cuál es el deber de la iglesia? Amados hermanos, ¿cuál es el deber de la iglesia? Ahí, Ezequiel 22:30, en un ayuno Dios me revela ese pasaje, lo digo siempre, Ezequiel 22:30, busqué a uno que hiciera vallado entre el cielo y la tierra, y no encontré a uno, hermanos queridos, para que yo no la destruyera. Que Dios nos ayude, hermano. La iglesia debe estar velando, la iglesia debe estar orando. Cuando nos enfrentemos al Señor y el Señor diga,
tú no te amas. ¿Cómo que no me voy a amar, Señor? No, no amaste al prójimo. Si no te amas vos, no podés amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es otra artimaña del diablo que hoy lo estás viendo en muchos corazones. Bien, se me está pasando la hora, pero quiero terminar esto que estoy hablando. Primero en Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, escuchen esto, prohibirán, y ahí hay una cantidad de cosas, ¿verdad?, que estamos viendo, sobre todo aquello que es religión, ¿verdad? Espíritus engañadores, amados hermanos. Vamos segunda de Pedro, a ver qué nos dice segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Verdad? Todo esto, hermano, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir, hermanos queridos? Que cuando yo veo a Nehemías, estoy viendo el plan satánico de este momento, pero tú y yo tenemos que estar parados en la palabra de Dios. Nehemías no se dejó influenciar más que 5 veces, y con una carta abierta, decía, vinieron a engañarlo. Amados hermanos, por eso tenemos que estar en comunión íntima con Dios. Hermanos queridos, ¿saben las disoluciones que yo he tenido? Porque a los hermanos les digo, ojo hermano, cuídense, porque el Espíritu pone en mi corazón que hay que cuidarse de esa persona. Ah, Tomasino, vos siempre el mismo. Después viene y dice, ¿qué razón tenía? Pero te estoy diciendo que el Espíritu Santo me lo está revelando y vos estás contradiciendo lo que yo digo. Dios te da, hermano, la capacidad de discernimiento. Me ha pasado de estar predicando y yo saber en la cara de los hermanos qué es lo que están pensando mientras estoy predicando. Hermanos, vamos a meternos en el río de Dios, que lo que me pasa a mí también te va a tener que pasar a vos, y más en este tiempo final. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, hermano? Que Dios nos ayude. Vamos a ir a 1 de Juan, a ver acá, 1 de Juan, ¿qué nos dice? Bien, está hablando acá del amor de los hermanos. El que no ama, amados hermanos, a su hermano, ¿verdad? Es un homicida. Pero vamos a lo que hablaba Nehemías, amados hermanos. Por eso, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender que tanto tú como yo, sí, tenemos que tomar ese legado que Dios dejó a través de Nehemías, hermanos. Vamos a otro versículo. Ahí en Efesios 2 dice así: y él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo andábamos nosotros? Conforme al príncipe de la potestad del diablo, conforme a Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ay, mamá querida. Ay, papá. Hay olor a quemado. El espíritu del príncipe de este mundo opera en aquellos hijos que han aceptado a Cristo, pero están en desobediencia. ¿Por qué? Porque dejaron entrar a los Zabalac, dejaron entrar a los Tobías y tuvieron, hermanos, temor de vivir una vida santa y piadosa y se dejaron llevar, ¿verdad?, por la concupiscencia de su carne. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender, a comprender. Escudriñen Nehemías. Así se le hace más fácil cuando yo estoy hablando. Hay una hermana que no está entrando ahora, pero ella está siguiendo paso a paso, ¿verdad? Y dice, qué tremendo, yo lo leo, dice, pero usted, el Espíritu Santo le da una claridad que es tremendo. Y es la obra de Dios, porque todos somos iguales. Pero si queremos que Dios nos enseñe, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que caminar sepultados, y Dios nos va a revelar sus secretos. En el 6:5, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual está escrito, si ha oído entre las naciones a Jahú, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y ha puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, ¿verdad? Un engaño tremendo, ¿verdad? Sino que de tu corazón tú lo inventas, dijo Jeremías. Toda la artimaña de Satanás, una mentira fraudulenta, y él, con autoridad, le manda a decir, amados hermanos, qué tremendo, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Mira lo que quiere hacer Satanás, hermano, ¿verdad? Que nuestras manos se debiliten en la obra. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? Cuando un día estabas ferviente trabajando y ahora paralizaste tus manos. ¿Quién te paralizó las manos? ¿Los Sanballat? ¿Los Tobías? Pero mira lo que dice ahora. Diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Qué importante es estar trabajando en la obra, hermano. Satanás no quiere que trabajes en la obra. Y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Acá vamos a dejar para mañana. Esta es una oración, hermano, ¿verdad? Que si hemos paralizado las manos en la obra del Señor, tenemos que clamar. Señor, fortalece mis manos para trabajar en tus viñas. Señor, fortalece mis manos para trabajar en tu viña. Satanás no quiere que trabajes para el reino. Y se van a levantar de un lado y de otro, te van a desanimar. Tenés que volver al primer amor. Cuando no te importaba lo que te decían.
cuando entre ceja y ceja tenías a Jesucristo. Volvé al primer amor. Pedile a Dios, ¿verdad? Perdón. Porque ahí en Apocalipsis, mira de dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Cuando dejamos el primer amor, caemos espiritualmente con nuestras manos debilitadas. Hermanos, el ferviente amor hace que nuestras manos trabajen para la viña. Así que, hermanos, les dejo esa oración. El que ha dejado el primer amor, pida perdón a Dios y pídale, Señor, fortalece mis manos para trabajar en tu viña. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bueno, nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, si no vino antes. Estén orando por Venezuela. Hay mucha gente bajo los escombros. Estén orando por Venezuela. Que Dios los bendiga.